Agencia Andina, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Andina al Día, el programa de entrevistas y análisis de la coyuntura de la Agencia Andina. En unos días, el 18 de agosto, el Ejército del Perú va a cumplir 198 años en homenaje a la fecha de fundación de la Legión Peruana de la Guardia, fundada durante el protectorado del libertador José de San Martín. Hoy vamos a tocar el tema del Ejército en dos vertientes. Una que tiene que ver con el servicio militar voluntario que ejercen miles de jóvenes en distintos puntos del país, y la segunda parte va a ser más bien una mirada histórica a la evolución del Ejército del Perú. Para esta primera parte, en el que vamos a tocar el servicio militar voluntario, pero además todas sus posibilidades, está con nosotros el Teniente Coronel José Antonio Franco Pizarro. El Teniente Coronel representa al Comando de Reemplazos y Movilización del Ejército, el COREMOVE. Ya nos explicará de qué se trata. Teniente Coronel, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a la Agencia Andina. Señor César, muy buenas tardes. Un agradecimiento a la Agencia Andina por la facilidad que nos está brindando para poder conversar el día de hoy y hablar un poco más del tema del servicio militar y la importancia que los jóvenes deben conocer. El servicio militar, recuerdo yo, quienes tenemos alrededor de 45, me voy a bajar un poco la edad, recordemos que el servicio militar era un asunto que los jóvenes teníamos cierto reparo. Esta mirada ha cambiado, Teniente Coronel. Cuéntenos el momento actual del servicio militar voluntario aquí en el Perú. Es cierto, antiguamente pues había que completar cuadros efectivos en los diferentes batallones a nivel nacional y se daban unas situaciones de las famosas levas que todo el mundo debe conocer y haber escuchado, ¿no? En donde los jóvenes pues corrían a fin de no ser atrapados por el personal. Pero esto no, ya cambió a raíz de nuevos cambios en las leyes. Allá por el 2010 se instaura una nueva ley, la ley del servicio militar, la 29248, en donde se cambia la modalidad del servicio y es un servicio más que todo voluntario. Donde los jóvenes se apersonan voluntariamente a prestar servicio militar. ¿Qué ofrece el servicio militar a un joven peruano que decide asumir este desafío de integrarse a las filas del Ejército del Perú? A ver, ¿qué ofrece el servicio militar? Antes que todo, quisiera partir para poderle explicar a los jóvenes que todo peruano, de acuerdo a nuestra Constitución, tenemos la obligación de participar en la defensa y seguridad nacional. Es por eso que se genera la ley, la 29248, la ley del servicio militar, en donde se establece que los jóvenes, cuando cumplen 17 años, deben apersonarse a las diferentes oficinas de registro militar a nivel nacional. ¿Todos los peruanos? Todos los peruanos, hombres y mujeres, sea del Ejército, sea de la Marina de Guerra, sea de la Fuerza Aérea del Perú. Entonces, el joven cuando cumple 17 años debe apersonarse, va a una oficina de registro militar portando su DNI, no importa la de color amarillo o la celeste si ya la tuviese, 2 fotos de frente y una foto de perfil. Con esos requisitos es registrado en la oficina de registro militar gratuitamente. A eso se le daba su constancia de inscripción militar que acredita que ya se inscribió en las oficinas de registro militar. Ahora, ¿qué pasa si el joven cuando cumple los 18 años no realiza esta actividad? Pasa a ser omiso a la inscripción. Omiso a la inscripción. ¿Y tiene alguna sanción? No sanción, más que todo una multa. Debe pagar una multa porque cometió una infracción. Paga una multa que actualmente es del 10% de la UIT, 240 soles. Entonces, lo que tratamos es que los jóvenes voluntariamente vengan. Ahora tienen que entender los jóvenes que el tema de inscripción es un tema obligatorio porque todos debemos, todos debemos participar en una situación de emergencia que podrá necesitar el país. Para eso nosotros tenemos que estar empadronados. Pero no implica, como en el pasado, que uno lo vayan a retener. No. De modo que es un trámite regular. Es personal, no implica... sin mayor inconveniente, que inmediatamente al menor tiempo posible se le entrega su constancia de inscripción militar, como te manifesté, es un pequeño carnet. Muchos jóvenes piensan que apersonarse a una oficina de registro militar ya es inmediatamente lo van a cuartelar. No es así. El servicio militar, primero, el joven tiene que cumplir los 18 años. Ya no acuartelamos menores de 18 años porque eso nos restringe la ley, no se puede. 18 años y es un tema voluntario. El joven tiene que llenar una serie de documentos y acreditar que voluntariamente viene a prestar servicio militar, que puede ser de 1 a 2 años. Obviamente hay una serie de evaluaciones iniciales que se le toma al joven, ¿no? Y ahí ya viene el ofrecimiento. ¿Qué significa para los jóvenes la posibilidad de incorporarse al ejército? Cuando ingresa al servicio militar el joven, hay una serie de derechos y beneficios que se le otorga al joven. Tiene una alimentación
durante todo el tiempo del servicio militar, desayuno, almuerzo y cena, recibe una propina, dependiendo del grado. Todo joven que ingresa al servicio militar ingresa con el grado de soldado, y a medida que va ascendiendo, porque puede ascender hasta sargento primero, va a ir cambiando la asignación de propina, que comienza más o menos con 250 soles y acaba en un promedio de 330 soles. Tiene otra serie de beneficios, el poder postular a los institutos de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales. Hay un bono que se le asigna, una cantidad de vacantes. Hay un beneficio en cuanto al pago de matrícula, ¿no? Que se le reduce también el pago de matrícula a los jóvenes. Esto enmarcado, pero yo más que todo, como siempre le digo a los jóvenes y les hablo a mis soldados, el beneficio mayor es el poder sentirse bien y poder servir a su patria. Claro. Hay veces, es un tema que muchos jóvenes lo ven un poco, hay que entender a la juventud, ¿no? Teniente coronel, ¿qué implica estar acuartelado? Porque se piensa que uno va, entra y ya no sale hasta que se cumpla el año. Ya, siempre el temor de que entro al cuartel y ya no salgo. No. El soldado, cuando ingresa al servicio militar, pasa por una etapa básica de 2 meses y medio aproximadamente, en donde se va viendo su perfil del soldado. Hay jóvenes que siendo realista, a la semana o a las 2 semanas le choca. Entonces, por eso nosotros volvemos a conversar con ellos, o si no, pasa la psicóloga y conversa si hay todavía la voluntad de querer continuar en el servicio militar. Si desiste esa voluntad, automáticamente lo retiramos. Así hacemos una serie de documentos y lo retiramos voluntariamente del servicio. Si el joven dice continúo en el servicio militar, pasa esa etapa básica y automáticamente ya está registrado en nuestro sistema de administración de personal, y en donde el joven ya puede ir proyectándose los 2 años de estudio, ¿no? Entonces, perdón, ¿esos 2 primeros meses son acuartelados 100%? Sí. Una vez que pasa la etapa de acuartelamiento, pasa ya a sus unidades orgánicas, sus batallones, ya comienza a salir los fines de semana. A partir de los viernes, fin de jornada, más o menos 18 horas, sábado y domingo, y los domingos están regresando aproximadamente entre 8 y 9 de la noche. Siempre los fines de semana salen. Muy aparte de los permisos que se le pueden otorgar por algún problema o necesidad familiar, ¿no? Usted ha mencionado algunos beneficios básicos, como elementales, que son comprensibles para un régimen acuartelado. Sin embargo, también el ejército brinda la posibilidad de ir capacitándose, ¿cierto? En este tiempo del servicio militar voluntario. Así es. Antiguamente era un poco difícil que el soldado que se incorporaba a filas pudiese continuar estudios, pero ahora la ley establece que se le debe dar las facilidades. Entonces, los jóvenes, una vez que se incorporan, hacemos una entrevista y vemos qué jóvenes desean continuar con sus estudios. Hay jóvenes que por ahora no han terminado la secundaria, se han quedado en tercero o cuarto, le damos facilidades, nombramos a un asesor que se encargue de tomar contacto con los colegios en donde él pueda continuar sus estudios, y esa persona se encarga de monitorear que este joven continúe sus estudios y lo continúe de la mejor manera. O sea, no es un obstáculo. Estar haciendo el servicio militar voluntario no es un obstáculo para terminar los estudios. A nosotros como institución nos conviene que el soldado se capacite, se siga preparando, se eduque. Y en paralelo, dentro del cuartel, van aprendiendo también cosas. Es. ¿Qué posibilidades hay adecuamos dentro? A los jóvenes de acuerdo a cómo van. Hay jóvenes que, como te manifesté, van a colegios, van a academias, postulan para institutos, postulan para universidades. Entonces, el tiempo nosotros lo vamos adecuando. Si bien es cierto, nosotros tenemos que hacer un balance de la necesidad también del joven, porque no siempre va a estar en el servicio militar. Entonces podemos reprogramar materias militares para de tal manera que el soldado cumpla, ¿no?, con esos requisitos. Internamente también nosotros tenemos los centros de producción en donde se les va capacitando en una serie de carreras técnicas. ¿Qué áreas, por ejemplo, teniente coronel? El área de zapatería, el área de mecánica, ¿no?, el área de albañilería. Hay materias en donde cosas básicas aprenden, ¿no? Los vamos educando a los jóvenes. Por ejemplo, los jóvenes desde un inicio los vamos formando también para que aprendan a ser independientes, sepan cocinar, sepan administrar su propina, sepan valorar, sepan aplicar los valores que nosotros les vamos inculcando en ese sentido. En paralelo van recibiendo, por cierto, formación militar. Así es. La formación militar, la disciplina no se deja de lado, se mantiene la misma exigencia, siempre respetando los derechos y la dignidad del soldado, ¿no? Ahora el tema de los derechos humanos sabemos que está pues
Entonces nosotros también, nuestra manera de pensar y nuestra actitud en esos temas también lo hemos mejorado, ¿no? Otra preocupación tenía que ver con el hecho de que podrían ser trasladados del lugar. O sea, si yo me inscribo, por ejemplo, en, no sé, Junín, me vayan a mandar a Tumbes o así por el estilo. ¿Esa posibilidad sí existe, de que a uno lo trasladen a otro lugar? Antiguamente se daba, no quiero ser... antiguamente se daba por la misma situación conflictiva que vivía el país en la época de la subversión, pero como que esto ya se ha focalizado en el BRAE, y ya los jóvenes que se presentan al servicio militar no son llevados al BRAE, particularmente los jóvenes. ¿Por qué? Porque en el BRAE van a participar personal capacitado, especialista en fuerzas especiales. Normalmente los jóvenes, los soldados, pues están en una fase básica, aprendizaje progresivo, salvo aquellos que posterior a su servicio militar se quieran reenganchar, que es un servicio adicional, y ya se quieran especializar tal vez en fuerzas especiales. Entonces ya, con ese nivel de preparación se van, pero actualmente no se está dando. Muy poco se está dando. Hay 2 convocatorias por año para el servicio militar voluntario. Explíquenos, por favor, teniente coronel, para que el público que nos sigue por la Agencia Andina pueda estar enterado, y en algunos casos jóvenes que quieran servir en el ejército pues puedan apersonarse, puedan presentarse y hacer los trámites que correspondan. Claro. Actualmente, así como hay 2 licenciamientos al año que se retira personal de tropa, se retira del servicio, también hacemos las 2 convocatorias para completar los efectivos. La primera convocatoria se da de enero a marzo y la segunda convocatoria se da de julio hasta septiembre. Entonces se le invita a los jóvenes en ese periodo poder apersonarse a las oficinas de registros militares o a los batallones que se encuentran más cerca a sus domicilios. Acá hay un punto importante que también, así como varones, también podemos nosotros recibir a mujeres. Claro que sí. La mujer peruana ha demostrado además capacidad para desempeñarse en todos los ámbitos. En las últimas Olimpiadas, cómo han participado. Claro que sí, claro que sí. El tema de, no sé si se llama reenganche, se decía en el pasado, de soldados que al culminar su servicio militar voluntario desean incorporarse, ya sea en algunos casos a las escuelas de suboficiales, también a las escuelas de oficiales. Usted mencionaba que había una bonificación ahí, un bono. Cuéntenos por favor ese detalle, porque claro, algunos jóvenes pueden encontrar que el servicio militar es un camino para luego hacerse una carrera militar, ya sea como suboficial o como oficial. Yo siempre le comentaba a mis soldados que el servicio militar es una opción más dentro del abanico de posibilidades que uno tiene en la sociedad, ¿no? Para poder salir adelante y lograr metas y objetivos. Es cierto que el servicio militar, luego de hacer un año de servicio, pueden postular al programa Beca 18, ¿no? En donde puede acceder a todos los beneficios que la Beca 18, puede postular también posterior a su servicio militar al Instituto Superior de las Fuerzas Armadas. Ambas opciones te dan la facilidad de poder postular a una universidad o a un instituto. Estando en el servicio militar y habiendo cumplido un año de servicio, tiene este joven soldado, puede postular a una escuela de oficiales de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Fuerza Aérea, o puede postular también a las fuerzas policiales, ¿no? Y para eso le dan un bono adicional de puntaje. ¿De cuánto es en comparación con más o menos el 20%? Digamos que tienen 20%. 20% adicional de puntaje, ¿no? Eso, digámoslo, le permite poder subir un poco más su puntaje final. Y además que ya viene con la preparación, ¿no? Con porque los exámenes para las escuelas tienen un rigor también físico. Así es, porque el primer año en todas las escuelas hay un nivel de exigencia que tienen que pasar. Es como lo que le comentaba, el nivel básico de un soldado, ¿no? Esos 2 primeros meses es un poquito riguroso para ver si se adapta al sistema, ¿no? Si se adapta al servicio. ¿Y el entrenamiento militar es fuerte? El entrenamiento militar... ¿A nivel especializado o es todavía como básico nomás? Es básico progresivo, ¿no? Comienza, por ejemplo, se reúne el contingente, el nuevo contingente que ha ingresado, y por ejemplo se comienza progresivamente con planchas, ¿no? 10 planchas. Pues yo puedo hacer unas 10 planchas. Claro, y así sucesivamente, semanalmente se va subiendo, como decimos, la tarifa, ¿no? Tanto en planchas, barras, carreras, se va incrementando hasta llegar a un nivel, un estándar, ¿no? En donde ya podemos, un cabo, un sargento con 1 año y medio, 1 año, poderlo medir a un nivel físico, pues,
correcto. Usted ha mencionado que las peruanas, las jóvenes peruanas también tienen las puertas abiertas para el ejército. ¿La afluencia de señoritas, de jovencitas es importante en la actualidad? Sí, yo diría, creo que las mujeres cuando se presentan completan más rápido los efectivos. Hay un cupo para mujeres y un cupo para varones. Así es, hay un cupo, hay dependencias acá en Lima, tenemos alrededor de 3, 4 dependencias donde se recibe a personal femenino para prestar servicio militar. Y apenas hace el llamamiento ya. Inmediatamente, yo creo que ellas son las que más conciencia toman en cuestión de participar en tema de defensa y seguridad, porque inmediatamente completan los efectivos. Acá en Lima, pero en todo caso también para el resto del país, Teniente Coronel, ¿cuáles son los sitios, los lugares a donde los jóvenes que pudieran estar interesados en el servicio militar voluntario deben presentarse para solicitar su incorporación al ejército? Acá en Lima tenemos 4 oficinas de registro militar. Acá tenemos en San Juan de Miraflores, más conocida como la CT. Tenemos al costado del Congreso, en Girón Ancash. Está la oficina de registro militar del centro. Tenemos en Comas, está por la avenida Tupac Amaru. Y tenemos, a ver, la última está por... Bueno, nos confirma en la página web. Entonces, seguramente esas dependencias más todos los cuarteles. También se pueden apersonar en todos los cuarteles. Acá cerca está el cuartel Hoyos Rubio. Aquí, ahí también en el RIMAC se pueden apersonar a el cuartel. En Chorrillos tenemos el Comando de Educación y Doctrina del Ejército. Hay diferentes, la Brigada de Fuerzas Especiales también hay en RIMAC. En el cuartel general tenemos el Batallón Policía Militar, el Batallón de Operaciones de Protección Especial. Hay unidades. Y así mismo a nivel nacional también se pueden apersonar en ese periodo de fecha para ver. Yo siempre les recomiendo que se presenten oportunamente, porque hay veces llegan faltando pocos días y ya no hay vacantes. Entonces siempre los convocamos a los jóvenes a que se presenten oportunamente. No esperemos los últimos días cuando ya no hay vacantes, porque es... Apenas se abre la convocatoria, usted inmediatamente en enero y en julio. Teniente Coronel, un poco, no sé si saliéndonos un poquito del tema, hay una serie de academias premilitares que uno encuentra en las calles de Lima. ¿Usted cómo ve ese trabajo? ¿Es necesario? ¿Es indispensable? ¿No sirve de mucho? ¿Qué se puede decir sobre ese trabajo de las academias? Yo fui una experiencia en una academia militar, pero bueno, el tema de las academias militares, digamos, no es un tema... bueno, no podría decir si enriquece o no, porque creo que la mejor vivencia para un joven, si quiere en un futuro postular a una escuela tipo oficial, una escuela de técnicos oficiales, creo que la mejor experiencia es hacer su servicio militar voluntario. Indudablemente. Yo siempre le recomiendo, porque el tema académico, el tema intelectual se puede preparar, ¿no? Pero, ¿qué más? Siempre los convocamos a los jóvenes a que primero se presenten a hacer su servicio militar. Y ahí van a ver si realmente tienen ese sentimiento de continuar, también, ¿no? Porque muchos jóvenes continúan, muchos jóvenes hicieron servicio militar y postularon a una escuela técnica de formación, como la Escuela Técnica del Ejército, o en la actualidad son oficiales también del Ejército. Muchos oficiales que contamos son coroneles, generales, o sea... Y empezaron con su servicio militar. Así es, o sea, yo creo que la mejor vivencia es... Alguien que está realmente interesado en postular a las escuelas, qué mejor que ir. Claro, y no veamos, el servicio militar ahora ha cambiado bastante en el tema porque hay veces muchos padres de familia todavía tienen esa idea errónea, equivocada de que en el servicio militar se les maltrata. Ya no. Con el tema de derechos humanos que ha incursionado bastante en nuestra sociedad, en nuestro país, ya nosotros hemos cambiado nuestra mentalidad. Obviamente que nadie quiere estar sujeto a una denuncia, ¿no? Claro, también. Entonces uno también se cuida. Entonces por eso pues... Nosotros conversamos con los soldados y le decimos, mira hijo, tú tienes que comportarte de esta manera. Las normas, los procedimientos, los deberes son estos, tus obligaciones son estos. Si ya nosotros vemos que en un transcurrir de un periodo corto, semanas, vemos que ese joven no se acostumbra y presenta mala conducta habitual, obviamente tomamos procedimientos, llamadas, atenciones verbales, papeletas, órdenes de arrestos simples, verbales. Pero si a pesar de eso ya no, inmediatamente lo convocamos a una junta disciplinaria y lo invitamos a salir por no adecuarse, por mala conducta habitual. Entonces, eso tratamos nosotros de poderles expresar a los jóvenes y que entiendan que el servicio militar
como muchas veces le digo a los padres, no es un tema de reformar a los jóvenes que lamentablemente no supieron educarnos, sí, ¿no? también hay gente que mira entonces, el servicio militar de esa manera. No es así. Teniente Coronel, aproveche las cámaras de Andina para dirigirse a los jóvenes peruanos, a los y las jóvenes del Perú. Bueno, gracias a la Agencia Andina, expresarle a los jóvenes, a nuestros peruanos, que el tema de inscripción militar a los 17 años es un tema obligatorio. Pero no asumamos que con esa inscripción ustedes se van a ir al servicio militar, no. Una vez que ustedes cumplen los 18 años, decidirán voluntariamente si desean hacer servicio militar en el Ejército, en la Marina, en la Fuerza Aérea. El periodo es de 1 a 2 años. Es un tema de compromiso, no solamente con nosotros mismos, es un tema de compromiso con nuestra familia y es un tema de compromiso con nuestro país para poder cambiar un poco la sociedad, la manera de pensar y involucrarnos en el tema de defensa y desastre, que es un tema que cada vez los años que pasan nos está involucrando más a todos. Bien, Teniente Coronel Franco, muchas gracias por compartir esa información con el público de Andina. Acá tenemos 2 jóvenes que podrían ir al servicio militar también aquí en nuestra producción. Sí, yo creo que sí. Vamos a ponerlos ahí, vamos a animarlos. Muchas gracias por compartir. Gracias, señor César. Le agradezco. Amigos de Andina al Día, vamos a hacer una pausa y regresamos con la segunda parte de nuestro programa. En el centro poblado de Tipsa, en el distrito de Panao, a 2 horas de la capital de Huánuco, encontramos a nuestra usuaria del programa Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS, Rosita Lino Rivera. Rosita es una joven de 24 años que perdió la visión desde niña y pese a su discapacidad, ella ha aprendido a tejer bonitas prendas. Con la pensión asignada por el MIDIS a través del programa Contigo, Rosita compra sus lanas y utensilios para tejer prendas. Además, ha mejorado su calidad de vida. Rosita vive con su padre y hermana, siendo esta última la que la acompaña a cobrar su pensión. Y pese a las dificultades que la vida le ha dado, Rosita no pierde la esperanza de cada día progresar. Para mayor información, comunícate al teléfono 01444-2525, anexo 3410 o escríbenos al WhatsApp 956-306-569 o también al 956-306-324. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Gobierno del Perú. El Perú primero. Amigos de Andina al Día, regresamos con la segunda parte de nuestro programa y vamos a seguir tocando el tema del Ejército del Perú. Les decía al inicio del programa que el 18 de agosto, domingo que viene, el Ejército del Perú va a cumplir 198 años, 198 aniversario, en recuerdo de la fecha en que se fundó la Legión Peruana de la Guardia. Para conversar de este tema ha venido también al programa hoy la teniente del Ejército del Perú, Angel Guamán Manrique, que además de ser oficial del Ejército es historiadora de la Universidad de San Marcos y forma parte de la Comisión Permanente de Historia. Teniente Guamán, buenas tardes, bienvenida a la Agencia Andina. Muy buenas tardes, César. Primero, agradecerte por la oportunidad que nos das como institución para poder conversar de manera breve sobre un hecho muy importante, ¿no?, que es la conmemoración de la creación del Ejército del Perú, que, como muy bien dijiste, va a cumplir 198 aniversario de creación institucional, que gracias al general de San Martín, un 21 de agosto de 1821, se funda con la creación de la Legión Peruana de la Guardia, primera unidad histórica
del Ejército del Perú. Cuéntenos cuál era el objetivo de esa Legión Peruana de la Guardia. En 1821 ya se había declarado la independencia. Por cierto, ¿cuál era el contexto del país en ese momento que hacía necesario e indispensable la creación de la Legión Peruana de la Guardia? Claro. Antes que nada es necesario enfatizar que para nosotros como peruanos, como ciudadanos, es necesario conocer nuestra historia. Asimismo, conocer cómo es que se da estos procesos de institucionalización de los estados, de los ejércitos, y asimismo conocer las instituciones que lo conforman. En este periodo del Perú se vivía un periodo de revoluciones, de luchas constantes entre los realistas españoles y el ejército patriota, que era una división entre quienes peleaban por la independencia y entre quienes querían seguir viviendo bajo esta forma de dominación monárquica. Entonces, en este contexto, el general San Martín viene al Perú y previo a la creación de la Legión Peruana de la Guardia hay unidades militares que están luchando, que están peleando en pos de lograr la independencia del Perú, como es el Escuadrón de Caballería Auxiliares de Ica y como los Valientes de Jauja. Pero entonces, eran como, digamos, ejércitos o batallones que no estaban todavía articulados. No se le podría nombrar como un ejército propiamente dicho, porque eran unidades militares particulares, a diferencia de la Legión Peruana de la Guardia, que estuvo constituida por las 3 armas, que son artillería, caballería e infantería, ¿no? Que es un ejército orgánico que fue creado con la finalidad de legitimar lo que el general San Martín deseaba hacer con su campaña libertadora. Asimismo, también enfatizar que la Legión Peruana de la Guardia ha sido conformada por peruanos, indígenas, por esclavos libertos, que es el germen de lo que es en la actualidad el Ejército del Perú, ¿no? Claro, hay otro dato que es importante recordar, porque la batalla de Ayacucho se produce todavía en 1824. Junín, hace poquito hemos celebrado el aniversario de la batalla, el 6 de agosto, es 1824. O sea, la presencia de las tropas realistas, las filas realistas, todavía se da más allá de la declaración de la independencia del Perú. En estos 198 años de historia del Ejército del Perú, ¿cuáles son otros momentos que marcan hitos importantes en la evolución del ejército peruano? Claro, en estos momentos que estábamos hablando sobre la importancia de la creación de la Legión Peruana de la Guardia como origen del Ejército del Perú, también tenemos que hablar que esta Legión Peruana de la Guardia va a participar tanto en la batalla de Junín como en la batalla de Ayacucho, que sella la independencia del Perú y la independencia de América. Entonces, la importancia de la Legión Peruana de la Guardia como unidad orgánica del Ejército, como primera unidad orgánica del Ejército, radica en que participa no solamente en estas batallas, también participa en la primera y segunda expedición a puertos intermedios, ganando la batalla de Cepita. Asimismo, participa en el devenir de la historia, en el combate de Angamos. Participa también la Legión Peruana de la Guardia en la Guerra del Pacífico, ¿no? A lo largo de la historia, la Legión Peruana de la Guardia se ha hecho activo partícipe en el desarrollo de la independencia y de la estabilidad de la democracia del país. En términos de los uniformes que emplea la Legión Peruana de la Guardia, ¿cómo los reconocemos? Estuvieron en el desfile de 29 de julio en la Avenida Brasil. Claro, el 29 de julio desfiló la primera unidad del ejército, ¿no? que es la Legión Peruana de la Guardia, en el cual se podían diferenciar los 3 uniformes, que es de artillería, infantería y caballería, que son uniformes que se diferencian para el oficial y para el soldado. En el caso de los soldados se utilizaban los uniformes con crucetas en el uniforme, con levita, con pantalones de color beige, y del oficial se diferenciaba por las charreteras fijas o movibles, que era de acuerdo al grado.
en el cual se diferenciaba tanto del personal de oficiales como el de soldados, ¿no? Es una diferenciación en los uniformes que se utilizan la Legión Peruana de la Guardia. ¿Y sus colores son, me dice usted, pantalón beige y...? Claro, esto es en el caso de los oficiales de artillería. También están los uniformes de color azul, que son los más tradicionales, ¿no? los que se mostraron en el desfile del 29 de julio. En la actualidad, ¿quiénes integran la Legión Peruana de la Guardia? ¿Hay alguna preparación especial para incorporarse a este regimiento? ¿Cómo se llama? ¿Legión? La Legión Peruana de la Guardia está conformado por personal militar de diferentes grados. La Legión Peruana de la Guardia, por ser una unidad histórica, va a participar para rendir honores al presidente de la República, a otros presidentes de la República que vienen en visita protocolar al país. Asimismo, la Legión Peruana de la Guardia participa en las fechas cívicas, los aniversarios de las armas y servicios del Ejército del Perú. Así como Bolognesi, que es un poco la figura máxima del Ejército del Perú, ¿qué otros personajes de la historia tienen ustedes como referentes? Claro, el coronel Francisco Bolognesi, patrono del Ejército del Perú, es símbolo de honor, de valor, que representa para nosotros los miembros del Ejército, y no solamente del Ejército, sino para todos nosotros los peruanos, un ejemplo de valor y de dignidad nacional, que nosotros no debemos de rendirnos, como lo hizo Bolognesi, que defendió hasta quemar el último cartucho, como decía en sus palabras. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Con esto, ¿qué quiere decir para nosotros en la actualidad? Que tanto usted como yo, los jóvenes que nos están mirando en estos momentos, tenemos deberes, tenemos misiones que cumplir, tanto a nivel estudiantil, profesional, y no debemos de dejarnos ganar. Entonces, a través de la historia también tenemos otros personajes, otros héroes, como son el mariscal Andrés Avelino Cáceres, patrono del arma de infantería. También tenemos al gran mariscal del Perú, Eloy Ureta Montermoso, gestor, director y líder de la campaña victoriosa del 41, que fue librada contra Ecuador. Los jóvenes, pero principalmente los estudiantes escolares y universitarios que estuvieran interesados en conocer un poco más de la historia del Ejército del Perú, ¿pueden acudir a algún museo en particular? ¿Algún museo, concretamente, Teniente Guamán? ¿Hay alguno donde se pueda ahondar en la historia del Ejército del Perú? Claro, César. En esta conmemoración del 198 aniversario de creación del Ejército del Perú, los museos del Ejército dan la bienvenida y están esperando la visita de ustedes. Tenemos el Museo Real Felipe, que se encuentra en el Callao. Tenemos el Museo Chavín de Huántar, que está en la avenida Las Palmas, en Chorrillos, que es un monumento y un reconocimiento a los héroes de la democracia que lucharon y rescataron a los rehenes, ¿no? En la embajada del embajador de Japón, ¿no? Entonces, esos dos lugares, el Real Felipe... El Real Felipe, el Museo Chavín de Huántar, el Museo Cáceres, que está en Barranco, y el Museo de Arte Peruano. El Museo de Arte Peruano. Entonces son 4 puntos a donde los jóvenes pueden acudir para conocer un poco más de esta rica historia del Perú. Son invitados a visitar las instalaciones, a conocer un poco de la historia del Ejército, que en la actualidad continúa trabajando no solamente en la defensa del territorio y de la soberanía nacional. El Ejército del Perú es el brazo amigo, es la mano que extiende al ciudadano, al poblador, para cuando más lo necesite estar ahí presente. Como ya se ha hecho presente el Ejército, no solamente en Chosica, San Juan del Lurigancho, sino también en las provincias, que han sido afectadas por el fenómeno del Niño. Asimismo por los fenómenos naturales que han sido los incendios, y que el Ejército del Perú ha estado participando en la mitigación de estos incendios y en la mitigación de los escenarios de riesgo. Claro que sí, entonces es un ejército preparado también para tiempos de paz. Teniente Guamán, muchas gracias por compartir
esta información con el público de la agencia. Muchas gracias, César. Y quisiera finalizar diciendo, parafraseando lo que ya dijo el reconocido historiador Jorge Basadre Groman. Si el Perú subsiste, si es que el Perú no se dividió, fue gracias al ejército. Entonces, en ese sentido, nosotros como personal del ejército estamos muy orgullosos de nuestra tradición. Y asimismo, nuevamente, les renuevo la invitación a que visiten y conozcan los museos del ejército. Gracias, César. Gracias, buenas tardes. Amigos de la Agencia Andina, hemos conversado con la teniente Ángel Guamán Manrique, teniente del Ejército del Perú, que es además historiadora. Hemos repasado la larga historia del Ejército del Perú. El 18 de agosto, el próximo 18 de agosto, el Ejército celebra su 198 aniversario y es oportunidad para repasar hitos fundamentales en esta historia ya larga, y nos ha invitado entonces a visitar cuatro museos acá en Lima, uno de ellos ubicado en el Real Felipe, que además serviría para darse un paseo por el Callao de pasada. Con esta conversación llegamos al final del programa. Los invitamos a continuar revisando información actualizada al minuto en el portal de la Agencia Andina, www.andina.p. Buenas tardes.